Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Mano TV. Este es un canal cultural, informativo, orientador. Vivo en una ciudad de 120.000 habitantes aproximadamente, capital de la provincia de Los Ríos, en Ecuador. Estamos situados a 80 kilómetros de Guayaquil, que es el puerto principal del país, y a 450 kilómetros de Quito, la capital de la República del Ecuador. Tenemos como característica principal una provincia con una tierra fértil donde se cultiva el arroz, la soya, el maíz, banano, frutas tropicales y, como su nombre lo indica, la provincia, no una provincia de ríos, el majestuoso río Babahoyo que desemboca en Guayaquil, en el Golfo de Guayaquil, que fue la principal vía de acceso para la llegada de los conquistadores españoles, para la conquista de nuestros pueblos, acá, en la costa. Es una ciudad cuyo servicio básico cubre el 60% aproximadamente. Y cuando digo servicio básico me refiero a alcantarillado sanitario, agua potable, evacuación de aguas lluvias. Una ciudad que crece y no en forma armoniosa. El tema cultural deja mucho que desear. No hay librerías, excepto una de un amigo que se llama Mi Pequeño Rincón Literario. La gastronomía, que hace 40, 30 años era variada, ahora se ha ido modificando con el paso de los años y se ha perdido parte de esa identidad culinaria que identificaba a nuestra población, adueñándose incluso de platos emergentes como el encebollado de pescado, que algunos baboyenses gritan a los cuatro vientos que es de acá, y es falso. El encebollado de pescado surgió en la ciudad de Guayaquil en la década del año 1950 con una familia de apellido Sinche, que eran de la provincia de Bolívar. Y luego acá un señor de apellido Calvache lo trajo a Babahoyo en la década del 70 aproximadamente, porque el Calvache se vendía, este encebollado se vendía en las afueras, en la explanada del Estadio Modelo en Guayaquil. Y en algún momento el señor Calvache lo probó y probó suerte acá y se lo introdujo acá. Lo mismo pasó con el famoso guatallarín, que acá se la conocía con el sobrenombre de chepa de vaca, refiriéndose al genital de la vaca, ¿no? Y luego en el gobierno de Darrell Bucaram esto pasó a llamarse guatallarín para darle un nombre menos vulgar, y ahora se conoce como guatallarín, pero también se ha perdido en parte su identidad, porque antes se lo vendía con fideo y mondongo, papitas, papas fritas y todo lo demás. Todo esto ha ido cambiando con el pasar de los años. Y ahora abunda, por ejemplo, comidas como el seco de gallina, el seco de pollo de incubadora, porque el seco de gallina cruda casi no hay, porque la gallina les resulta muy cara para los restaurantes, entonces prefieren hacer el seco de pollo, que no es lo mismo. Y también ya el bolón de verde, el majao de guineo, el cachohuey que se conocía, ahora lo llaman tigrillo, y es distinta la preparación, no tiene nada que ver con el plato ancestral del sector campesino. Todo esto ha venido cambiando, se ha venido modificando en la parte culinaria acá. El estofado de pescado en canuto de caña tampoco. Ahora se quiere popularizar la tonga, que la tonga no es un plato. La tonga era una especie de envoltura
en tiempos de los años 60, 50, cuando no habían viandas, no habían empaques, no habían tarrinas. Entonces las amas de casa cogían una hoja de bijado, la lavaban bien, la ahumaban en el fogón y luego la envolvían para que la comida se mantenga bien calientita y la metían en una funda plástica. Esa era la tonga. Acá se la vende la tonga como gran cosa, como que si fuera un plato típico, especial. No, era una envoltura en realidad en la tonga. Todo esto ha cambiado y la novelería de la gente que no conoce nuestra historia cae en algunos excesos. Y lógicamente quienes sí conocemos algo de esto tenemos la libertad y la oportunidad de decirles basta, las cosas no son así. Por ejemplo, en las noches en todo restaurante se vende ahora carne asada de arroz con menestra, que es un plato típico. El arroz con menestra es un plato típico del campo, del Montuyo, de la costa de acá, de la provincia de Los Ríos. Pero ahora se lo hace con las alitas de pollo asadas, el pollo apanado, el pollo asado, qué sé yo. Y la famosa chuleta de cerdo, que ya no es la chuleta antigua que se la vendía. Ahora cogen la pierna de chancho y la filetean y eso no tiene nada de chuleta, no tiene nada de chuleta, pero la gente le llama la chuleta, eso no es chuleta. Definitivamente no tiene nada que ver con la chuleta. Son contados los restaurantes que te venden la chuleta original. Todas estas cosas han cambiado, ¿no? Han ido ingresando o introduciéndose otras formas de alimentos, otras formas de gastronomías. La comida chatarra está por doquier, chuzos, papas fritas, chorizos, abundante mayonesa, mostaza, las famosas hamburguesas, ¿no? Han ido reemplazando poco a poco al patacón, a la fritada. En Babahoyo ya casi no hay lugares donde se venda fritada, ¿no? Si usted desea comer una rica fritada, tiene que irse a 12 kilómetros aquí a Juján, que es una ciudad, un cantón de la provincia de Alguaya, fronterizo con Los Ríos y con Babahoyo. O si no, tiene que recorrer cerca de 35 kilómetros a la ciudad de Montalvo, donde también venden fritada. Pero esa esencia que caracterizaba a los baboyenses en la preparación de la fritada también se perdió. Hay apenas 1 o 2 lugares por allí y para de contarlo. Todo ha ido cambiando, todo se ha ido modificando. Prácticamente, como decía la novela de John Fante, las costumbres han sido borradas por el polvo, por el viento. Entonces hay que preguntarle al polvo qué pasó con nuestras costumbres, como el nombre de la novela de John Fante, Pregúntale al polvo, que ha sido llevada al cine y protagonizada por Salma Hayek con el nombre de Pregúntale al viento. Era esto que quería hacerles partícipes a los amigos de Manu TV, y gracias por acompañarnos, y no olviden suscribirse y activar la campanita de nuestro canal para que ustedes sigan informándose de todas estas novedades, de lo que ocurre en Babahoyo, en las ciudades aledañas y en general en mi país. Buenas tardes, un abrazo.